Nunca fui así, ansiando calor de otro hombre, deseando a otro hombre con tanta fuerza que apenas puedo pensar con claridad. ¿Qué se puede esperar de alguien que ha estado muerto por dentro durante tanto tiempo? Era obligatorio que sucediera en algún momento, pero no con él, no con Jarvis el primer día. Fue un accidente muy agradable. Aunque Jarvis me había estado poniendo esos ojos rojos, haciendo alarde de sus músculos por la casa e intentando ayudarme cuando mi esposo no estaba, nunca leí nada. En realidad, es un hombre muy deseable. Debo decir que era el hermano de mi esposo, casi como mi propio hermano, así que nada podía pasar. Pero Jarvis quería ser más. Lo he pillado mirándome antes, mirándome como un niño, mirando su juguete favorito en una juguetería. Quería que yo fuera su juguete, y no le importó que fuera el juguete de su hermano. El primer accidente ocurrió en un frío. El viernes por la mañana, mi esposo se había ido a trabajar como siempre, dejándome sola en casa con Jarvis la noche anterior. Fue intenso y triste a la vez. Mi esposo llegó a casa cansado del trabajo del día y solo quería dormir, no a mí. Yo lo quería a él. Quería convertirme en su Dolly, que me acariciara y me tratara con rudeza. Quería que me acariciara el pelo apasionadamente, que me llamara con nombres dulces mientras hacía cosas sucias conmigo, con diferentes estilos y en diferentes idiomas. Llevaba el camisón negro que siempre lo hace crecer con mis labios rojos, como pétalos de rosa, y mis ojos de sirena esperando sumergirlo en un charco de placer. Él vio esto, sabía lo que yo quería, pero lo ignoró, rogándome que lo dejara en paz. Jared, mi esposo, me rechazó por sexta vez y antes de que pudiera armar un escándalo, había empezado a roncar. El clima no ayudaba. Todo estaba sola ahora con el musculoso Jarvis y mis hormonas estaban destrozadas. No le haría esto a mi esposo, pero lo más probable es que ya me lo esté haciendo a mí. Después de pensarlo mucho, me levanté de la cama y decidí seguir con mis tareas. Todavía llevaba el camisón negro de la noche anterior y debido al frío, ajusté el termostato y le dije a Siri que pusiera Date It to Me One More Time de Lionel Richie. Lo primero en mi lista de tareas era lavar la ropa. Llevé la ropa sucia al garaje, donde guardábamos la lavadora, agachada para separar la ropa antes de meterla en la máquina. Estuve agachada durante lo que parecieron unos 15 minutos, sacando la ropa blanca y separando el algodón del satén. La voz de Lionel Richie llenó la casa tanto que no oí entrar a Jarvis. Se quedó quieto mirándome mover la cintura mientras separaba la ropa. Le pregunté después de terminar el acto, ¿qué pensamiento pasaba por su mente mientras me veía bailar? Dijo, «Oh, te deseaba, y sabía que me volvería loca si no te tenía». Después de 10 minutos mirándome, con esos ojos saltones, Jarvis se acercó y me agarró por detrás. Me sobresalté. Inmediatamente me tapó la boca para evitar que gritara y susurró suavemente, «No hay necesidad de gritar, tonta, solo soy yo». Y eso fue todo. Había terminado. Nunca había escuchado una voz más tranquilizadora como esa en mi vida. Quizás sí, pero en ese momento, la voz de Jarvis era como la mirada de Marvin. Me tranquilicé sintiendo su crecimiento. Tocándome la espalda era un crecimiento enorme. Podía sentirlo. Jarvis, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quieres que tu hermano nos atrape? Dije estas palabras esperando que solo lo enojara, y como era de esperar, así fue. Probablemente esté en una reunión en algún lugar, intentando convencer a algún inversor de que comprara acciones de su estúpida empresa. Sonreí sabiendo que había caído en mi trampa. ¿Qué quieres? ¿Por qué me agarras así? Puedo sentir tu erección detrás de mí. Por favor, suéltame. Dije todo esto mientras colocaba mi trasero suavemente sobre su erección. Su juguete se estaba poniendo súper erecto. Deseaba tanto sostenerlo, hacerlo mío y apoderarse de él. En este momento te deseo tanto como tú me deseas. Te deseo aún más.
Me giré para ver sus ojos, llenos de deseo, un placer antes de que comenzara el verdadero placer. Me atrajo hacia él bruscamente, como me gusta, y me dio un beso hermoso en los labios. Me resistí aunque lo deseaba con todas mis fuerzas. No le haría esto a mi esposo. Jarvis sonrió. Había imaginado este desafío y estaba muy preparado. Me atrajo hacia él de nuevo. Para, dije. Esto como una niña pequeña esperando que él continuara. Jarvis leyó la cadencia de mi parada e insistió. Estaba cerca de él, ahora ojos fijos en una mirada, esperando un movimiento, esperando que alguno de nosotros aflojó el candado, pero ninguno de nosotros lo hizo. Él extendió la mano de nuevo, esta vez inseguro de sí mismo, y me besó. No me moví, aunque Jarvis tiene los labios más suaves. Cerré los ojos para disfrutar del momento y me permití ir no demasiado lejos, aunque muchos, ¿qué hubiera pasado si...? Él le permitió acceder a mis placeres internos y los exploró con bastante maestría. Primero tocó mis pezones, los acarició y tomó el izquierdo en su boca. Dejé escapar un suave gemido y una señal de aprobación. Jarvis se convirtió en un bebé succionando con fuerza del pecho de su madre. Pero esta vez supo cómo obtener placer. Sujetó el pezón derecho y lo retorció suavemente. Nunca había sentido tanto placer en toda mi vida, ni siquiera con Jared. Jared es un hombre habitual, entra y hace lo mismo de siempre, va y viene hasta que todo se alinea para él y sale. Pero Jarvis entiende la anatomía del cuerpo femenino y se tomó su tiempo para abarcarme por completo. Pensé que los pezones eran lo máximo hasta que bajó y vi petardos como el 4 de julio. Estaba lista para sentirme, disfrutar de la euforia, de esta nueva sensación cuando escuché el coche de Jared detenerse en la entrada. Fueron los 2 minutos más confusos de mi vida. Jarvis tuvo que calmarme. Estaba lo suficientemente calmado como para ir a la puerta. Jared había olvidado un archivo importante para su reunión en su estudio y fui directo a buscarlo. No creo que ni siquiera se diera cuenta. Cuando entró, fui al estudio con él y lo vi rebuscar entre los archivos buscando lo que fuera que estuviera buscando. Jared era un hombre perfecto, trabajando duro para mejorar nuestra vida. Estaba tan inmerso en su deseo de una vida mejor que se olvidó de disfrutar la que ya había construido. Pero Jarvis estaba en la pila de enfrente. Había sido dado de baja deshonrosamente del ejército y estaba viviendo con nosotros hasta que Jared encontró trabajo. Jared finalmente encontró el archivo. Me dio un beso y lo acompañé a el coche después de que él se fuera. Pensé que no podía hacerle esto a un hombre tan perfecto como Jared. Fui al garaje donde Jarvis esperó pacientemente y estaba a punto de regañarlo cuando me arrastró del cuello y me cayó con un beso profundo, labios y lengua. Eso fue todo. Eso fue realmente eso. Bajó de nuevo y se deshizo. Jarvis separó mis pétalos de rosa expertamente con sus dedos índice y medio. Hizo una pausa para observar la pulcritud de mi tierra y exhaló. Fue un suspiro que decía, por fin, esta rosa es mía. Entró como una mariposa alimentándose del néctar de este pétalo de rosa, con su suave probos Jarvis. Eso fue todo lo que pude decir. El nombre del hombre que me condujo a los sagrados muros del Nirvana. Le sostengo la cabeza para evitar que salga a respirar. Estaba en la puerta del Nirvana, en el puerta de esta utopía. Había oído hablar a mis amigos de esta sensación, pero nunca la había sentido. No fue hasta que llegó Jarvis que mis piernas empezaron a temblar. Es un temblor como nunca había sentido. Antes de Jarvis, llamo de nuevo esta vez. Jadeo, intentando recuperar el aliento. Intento contenerme para no gritar. Intento salvar a este pez de ahogarse. Ya es demasiado tarde, muy tarde. El temblor va acompañado de un grito de placer extremo. Extiendo la mano hacia Jarvis. Lo abrazo fuerte. Estábamos en el suelo del garaje. Mis brazos y piernas lo rodeaban.
Mientras temblaba, en ese momento estaba a su merced, y él iba a dejar su marca en el ombligo de mi alma con mis piernas, aún temblando y mis manos envolviéndolo. Jarvis busca su juguete y se pone a trabajar. Con el primer golpe, allí estaba la puerta de la ciudad celestial. Podía ver la Vía Láctea, podía tocar meteoritos, galaxias, estrellas, cometas. En ese momento yo era una con los elementos. Con cada embestida, yo sabía que quería más con cada embestida. Yo sabía que esto sería un romance para toda la vida. Nuestros ojos se encontraron. Él quería que viera mientras me toma, mientras me hace suya. Yo bajé la vista para ver la reconstrucción de mi alma, para ver su movimiento rítmico, y era como el arco iris, después de semanas de lluvia hermosa, eternamente hermosa. Pero el tiempo cambió. Jarvis había terminado de rehacerme, ahora era el momento de hacerme suya. Él me dio la vuelta y se puso a trabajar duro. Caricias, embestidas entrenadas. Jarvis me tomó con tanto odio y amor al mismo tiempo, y todo el tiempo era su nombre. Yo llamaba en diferentes tonos, diferentes cadencias. Entonces llegó Jarvis. La pierna temblaba de nuevo. Yo no pude evitarlo. Mis piernas se tambalearon como fideos demasiado cocidos, y los gritos siguieron. Me permitió expresarme y cuando me apagué, el placer continuó. El placer se hizo más intenso con cada embestida, más visible con cada movimiento de su miembro, y después de lo que pareció una eternidad, Jarvis soltó un grito. Yo también. Fue un clímax sincronizado. Él dejó que su miembro se derramara dentro de mí. No me importó. No me importaría que cayera sobre mí y yo lo abrazara. Nos abrazáramos sin sentir culpa. Me robara el aliento y yo le hiciera lo mismo. Nos fundimos ese día en el suelo del garaje y yo todavía llevaba mi camisón negro, al menos lo que quedaba de él, que se pegaba a mi piel. Él se levantó y se acostó a mi lado con una sonrisa conquistadora. Sabía lo que era. La sonrisa significaba victoria. Por fin, no dijimos nada durante los siguientes 20 minutos. Simplemente disfrutamos del momento, dimos un pequeño descanso a nuestros cuerpos y me levanté. Él también se levantó y, cuando estaba a punto de irme, Jarvis me abrazó, me acercó a él y me dio otro beso en los labios. Lo necesitaba. Nos quedamos así otros 10 minutos antes de que me soltara. Fui al baño a lavarme, dejando que el agua corriera por mi cuerpo mientras sonreía. De oreja a oreja, me mordí el labio inferior, recordando dónde estaba hacía unos minutos, recordando bajo quién estaba y cómo él me enseñó el mundo. Me quedé en el baño más tiempo del habitual reviviendo el momento que aproveché con todo mi ser. Salí del baño con una bata ligera. Ya era tarde y no había lavado la ropa ni ninguna otra cosa de mi lista de tareas. ¿A quién no le importa? Fui a la cocina y preparé algo para que comiera Jarvis. Se lo merecía después de cocinar. Bajé al garaje, apilé la ropa sucia y la tiré al cesto de la ropa. Hoy es mi día de la independencia y lo disfrutaría al máximo. Me serví una botella de whisky con la misma sonrisa que tenía en el baño. Lionel Richie me lo hizo una vez más. Todavía sonaba en la casa. Bailé lentamente sosteniendo el vaso de whisky y sonriendo. Jarvis me miró con tanta satisfacción. Después de terminar de comer, vino a reunirse conmigo en la sala. Bailamos juntos esta vez. Sus manos estaban sobre mi trasero y me encantó. Me encantó cada instante de esa tarde, de ese día, en su totalidad. El tiempo pasó como un vals antes de que nos diéramos cuenta. El coche de Jared se detuvo de nuevo. Era hora de volver a mi realidad, pero esta realidad se había vuelto mágica y estaba decidida a mantener esa magia todo el tiempo que pudiera. Jared notó mi sonrisa. No pude ocultársela. Supongo que pensó que lo había perdonado por dejarme a la deriva la noche anterior.
Lo he perdonado todas sus transgresiones. Había lavado sus pecados con la herramienta de Jarvis. Los había lavado blancos como la nieve. Jared me dio un abrazo débil y un ligero roce de labios en mis sonrojadas mejillas y se fue a la habitación. Lo seguí como siempre. Se da un baño sin parar de hablar del contrato que acababa de ganar y lo que significaba para nosotros. Estaba triste por un tiempo porque el contrato no significaba nada para mí. No en ese momento, pero no podía decirlo. Estaba demasiado viva para decir algo. Incluso me quedé en blanco. En algún momento, mi mente viajó al suelo del garaje y al destino llamado Nirvana, donde Jarvis me trajo y me dejó. Estuve allí demasiado tiempo porque no oí a Jared salir del baño. Cariño, ¿estás bien? Salí de mi trance sobresaltada. Sí, cariño, estoy súper emocionada por ti. No podía fingir la emoción. De hecho, estaba súper emocionada y además estaba súper emocionada por mañana, cuando me quedara sola con Jarvis de nuevo. Apenas pude dormir esa noche. Jared se me subió encima y mientras tanto me imaginaba a Jarvis. Fue una larga espera para la mañana, pero esperé pacientemente y cuando salió el sol fue el amanecer más feliz que jamás había visto.